Sí, señor, será épico. ¡Saludos! Saludos. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas, Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Vamos a iniciar el programa de hoy con una pregunta que se está haciendo mucha gente. ¿Qué hay en las cajas de la ayuda humanitaria que Estados Unidos estaba enviando a Venezuela? Y que ya se repartieron hoy las primeras según Guaidó. En un comunicado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional detalló el contenido de las primeras cajas. Incluyen aceite vegetal, harina, lentejas y arroz. Del mismo modo, la agencia estadounidense asegura que hay suficiente cantidad para cubrir las necesidades básicas de más de 5.000 venezolanos durante 10 días. Estas cajas también incluyen elementos higiénicos como jabón, cepillos de dientes y crema dental. Además, suplementos con alto contenido de energía y nutricionales servirán para atender a 6.700 niños con desnutrición moderada por cerca de 2 meses, galletas con alto contenido de energía que sirven como reemplazo de una comida o para prevenir la desnutrición severa para 10.000 niños de colegio venezolanos en un mes. Hay también kits de emergencia con suministros vitales y medicinas que servirán para atender a 10.000 personas en hospitales y centros médicos comunitarios por 90 días. Esto es solamente el primer lote. Norteamérica titula a esta hora: a los militares les queda claro que Maduro tiene 0 posibilidades de sobrevivir. Así le dice un ex asesor de Chávez, Hein Dietrich. Dietrich, que dice estar en contacto con militares venezolanos, está seguro de que no se inmolarán por Maduro. Washington ya consiguió prácticamente que Maduro se quede aislado del continente europeo, dice en declaraciones de la agencia de noticias DPA. En la medida en que logra avanzar con el aislamiento político diplomático y en el estrangulamiento financiero económico, se acortan los tiempos. A los militares les queda claro que Maduro tiene 0 posibilidades de sobrevivir. Si los militares mañana declararan que retiran la guardia presidencial del Palacio de Miraflores, ese mismo día las masas toman Miraflores y matan a Maduro, afirma Dietrich. Ellos le pueden decir: hay un avión en el aeropuerto que le lleva a donde quiera y con quienes usted quiera. Le damos 24 horas. Y después de las 24 horas, la Fuerza Armada ya no puede garantizar su seguridad, añade. Maduro va a aceptar. Es mejor el exilio a que lo maten como a Gaddafi, dice. Bueno, esa es la historia, pero, sin embargo, Dietrich se olvida que Maduro es rehén de la FARC, del ELN, de Hezbollah y los narcos, que eso sí es verdad que no tienen complicación y lo prefieren muerto a vivo y en el exilio.
Bueno, y como dicen los rojos rojitos que estamos viendo desfilar, la patria no se rinde, la patria se defiende. Para ellos la patria evidentemente no es Venezuela, sino Cuba, China, Rusia e Irán. En cambio, para María Corina Machado, la patria es Venezuela y considera que la narcobanda que tiene a Venezuela de rehén con las armas de esos países, más Hezbollah, la FARC, el ELN y los narcos, se necesita un ejército, por lo que exige a la Asamblea Nacional aplicar un artículo, el artículo 187-11, que autoriza el uso de la fuerza multinacional para la liberación tal y como lo necesitaron y con enorme éxito, por cierto, los europeos en la Segunda Guerra Mundial. Tengo en línea a María Corina Machado. María Corina, nuestra admiración y nuestro cariño. ¿Cómo estás? Un abrazo enorme. Espérate que no te estoy escuchando. Espérate. Ahora te escucho. A ver, ¿aló? No, no te escucho. Te escucho bajito. Me escucho. Espérate porque este no es mi teléfono. Y entonces, déjame ver. Altavoz. Ya conseguí el altavoz. Creo que te voy a escuchar ahora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ajá. Cuéntame. Bueno, Napoleón, la verdad es que todos sabemos la magnitud del drama, la tragedia que estamos viviendo en Venezuela y que ya simplemente se trata de cientos de vidas cada día que pasa. Hay conciencia internacional de que hay que aliviar de inmediato el dolor y la muerte que existe en Venezuela y que el régimen de Maduro simplemente no va a facilitar que esta ayuda llegue. No la va a facilitar porque la provocaron de manera intencional y porque son un grupo de delincuentes que han asaltado el poder en Venezuela y que no les importa que se nos mueran ni los bebés ni los ancianos. Por esta razón, nosotros recordamos al mundo lo que ha sido la declaración asumida por todos los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, aprobando una resolución en la cual se planteó el principio de la responsabilidad de proteger, que no es otra cosa que cuando una nación está viviendo un genocidio o crímenes de lesa humanidad, las democracias del mundo tienen la obligación de asegurar que este dolor se detenga, y en este caso es hacer llegar alimentos y medicinas a las personas que están en la situación más extrema en el país. Esto es una misión de paz, y hay que así decirlo, una misión de paz, pero hay que hacer que estos insumos lleguen. Obviamente, es un llamado también, hay que decirlo, a las propias Fuerzas Armadas venezolanas, porque al final, yo lo decía esta mañana, hemos llegado a ese punto extremo en el cual entre el hambre de la sociedad venezolana, de la familia venezolana, y la comida que está allí visible al otro lado de la frontera, lo que está en el medio es un militar venezolano. ¿Lo van a impedir o lo van a facilitar? Y a la comunidad internacional lo que le pedimos es que lo hagan llegar a través de una misión de paz. Eso, principio, se llama el principio o la responsabilidad de proteger, que nadie puede alegar la autodeterminación de los pueblos, como han utilizado los tiranos a lo largo de la historia, para ampararse en ello y por lo tanto continuar este genocidio que hoy está destruyendo nuestro país. Antes de preguntarte sobre otra cosa, quisiera que nos hablaras de ese artículo 187. ¿En qué consiste? Bueno, el artículo 187 contempla las atribuciones de la Asamblea Nacional, de nuestro Parlamento. En el ordinal 11 se refiere a que la Asamblea Nacional tiene la potestad de autorizar tanto misiones militares de Venezuela en el extranjero como la autorización de que existan misiones externas que lleguen al país. Eso es potestad de la Asamblea Nacional. En este caso se trata, insisto, en una misión humanitaria y de paz que involucra asegurar que ingresen alimentos y medicinas y que sean trasladados y distribuidos de manera ordenada, segura y justa. Ok, ahora fíjate, resulta que Venezuela no está gobernada por un grupo de políticos ladrones, porque ellos no son políticos.
es un insulto para los políticos llamarlos a ellos políticos, y además es un beneficio para ellos llamarlos políticos, porque no pueden ser tratados por políticos. Es una banda de narcotraficantes, de delincuentes, donde están ejerciendo provecho, llamado por ellos, porque además es algo inaudito. Han llamado a los cubanos, a los chinos, a los rusos y especialmente a los cubanos para que rodeen y defiendan no solamente al régimen sino a Maduro. Pero es que ahí están gente conocido internacionalmente por ser unos grandes terroristas y además unos grandes asesinos, como es Hezbollah, la FARC, el ELN y además los narcos. Ninguno de ese grupo le interesa que Nicolás Maduro ni renuncie ni se vaya del país. Lo prefieren muerto. Por lo tanto, no creo que por las buenas, no creo que por las presiones exclusivamente, no creo siquiera que quitándoles el dinero que pueden disfrutar de lo que se robaron y lo pueden disfrutar en el exterior, ¿no?, ellos se vayan, porque sencillamente les interesa estar en ese territorio, porque ahí es donde se genera el gran negocio. ¿Tú piensas lo mismo o crees que estoy exagerando? Durante años, tú lo sabes, lo hemos hablado en muchas oportunidades, yo he insistido que esto ya no es una dictadura. Cuando todavía había personas que ni siquiera se atrevían a llamarla como tal. Lo que existe en Venezuela, como tú bien describes, es muchísimo más perverso, cruel y complejo. Es un Estado criminal que tiene estructuras distintas a las dictaduras convencionales, funcionan con incentivos distintos y a la hora de desalojarlas del poder se requieren esfuerzos distintos. Una dictadura puede funcionar con una amenaza creíble. Los criminales, como tú bien dices, solo reaccionan ante la fuerza. Y eso es precisamente lo que comienza a desplegarse. Una de las fuerzas fundamentales que alimenta un sistema criminal es el dinero, es la plata. Cuando empiezan a quedarse sin recursos, se comienzan a producir las fracturas, las dilaciones, las traiciones. Y eso ya está comenzando a ocurrir cada vez de manera más patente. Por lo tanto, es muy importante que todas estas acciones internacionales, que no deben ser solo de los Estados Unidos, de Canadá, de algunos países latinoamericanos, tienen que extenderse a otros países del mundo que están suministrando recursos de manera lícita o ilícita a este régimen, pues también se detengan. Ese es un punto fundamental. Lo otro es hacerle entender al régimen que la comunidad internacional está hablando en serio, porque si algo ha hecho el sistema o el régimen castrocomunista es hacerle creer a ciertos funcionarios públicos o a miembros de las Fuerzas Armadas que esto es pura bulla, que no es real, que no hay una intención real de avanzar. Y se equivocan. El mundo ha decidido acompañar a más del 90% de los venezolanos en nuestra determinación de parar esta tragedia y liberar a nuestro país. Es decir, esto es en serio. Y ello implica, desde luego, en este momento, asegurar que esta ayuda humanitaria, que es enorme, la que puede llegar, pueda facilitar su ingreso a Venezuela. Ahora bien, yo también quiero insistir en algo. No podemos crear falsas expectativas en la población. Venezuela necesita en un día para alimentarnos 33.000 toneladas de alimentos. Tú me dirás si eso puede ingresar por la ayuda humanitaria por nuestras fronteras. Eso obviamente es inviable. La única manera de acabar con el hambre en Venezuela es lograr revitalizar nuestro aparato productivo. Y eso pasa obviamente por sacar a Maduro y a las mafias del poder. Entonces, toda nuestra prioridad y energía debe estar en quebrar la narcodictadura. Pero evidentemente que mientras eso ocurra, hay personas para los cuales un día más significa la vida, perder la vida. Y por lo tanto, este esfuerzo internacional tiene ese valor, salvar vidas, pero al mismo tiempo, y hay que decirlo, es una presión directa sobre aquellos individuos, en este caso los militares venezolanos, que está utilizando el régimen como el escudo o el obstáculo para que esos productos, insumos que tanto necesita el país ingresen. Entonces tiene indiscutiblemente esos dos objetivos, un objetivo político y un objetivo humano asistencial. Ahora bien, los militares venezolanos, los que quedan, porque vamos a tener en cuenta que desde que llegó Chávez Frías, uno de los objetivos, al igual que lo hiciera Fidel Castro cuando se inició,
y no los estoy comparando, después hablo la enorme diferencia que hay, no solamente con la lucha de los venezolanos, sino con lo que está planteado en Venezuela, diferente a lo que se planteó a lo largo de 40 años, lo mínimo 40 años, no desde el 59 exactamente, en Cuba. Los militares venezolanos fueron desmantelados, votaron o sacaron o renunciaron a aquellos que eran verticales y que querían cumplir con su juramento, y fueron convirtiéndose en eso que se llama Fuerza Armada Revolucionaria Bolivariana, o como se le quiera llamar. Eso, y además se compararon a los generales, como siempre hacen los comunistas cuando llegan al poder, porque es una forma de quedarse en el poder. Tener las armas es fundamental. Los tenientes coroneles pasan trabajo, hambre como toda su familia, pero están desarmados, vamos a estar claros. Pero frente a eso encontramos un país que me recuerda a una serie que tenía los jueves el Nacional, que publicaba, llamada El extraño mundo del subuso, y es una de las cosas que nos diferencia, porque no estamos como en Cuba, no. Primero, el G2 no está acostumbrado a luchar y a reprimir y a hacer temer a un pueblo que no viene de una dictadura como los cubanos de Batista, ni que está aislado porque no es una isla, sino un pueblo acostumbrado a hablar, a denunciar, a criticar, a tocarle la barriga y hasta las nalgas al presidente si lo querían y pasaban al lado de él, diferente a Castro. Pero además nosotros tenemos 2 tribunales de justicia, 2 congresos que además trabajan bajo la misma cúpula, y tenemos 2 presidentes, uno que dice ser legal y no lo es, y otro que es el presidente que constitucionalmente y por obligación la Asamblea Nacional, ¿no?, juramentó, o como se quiera llamar, y que es Juan Guaidó. Eso no lo tienen los cubanos. Pero sobre todo lograron ir desarticulando la cohesión social y no pudieron, en el caso venezolano, impedir que una sociedad se levantara una y otra y otra y otra vez, sí, a pesar de los ataques más crueles. Para mí, la fuerza mayor que tenemos hoy en día es una sociedad decidida a vivir en libertad y a entregarlo todo por ello. Y nosotros hemos avanzado una ruta de coraje en la cual los periodistas de verdad como tú nunca se callaron, a pesar de toda la brutal agresión. Pero ahí súmale trabajadores, amas de casa, estudiantes, sacerdotes, todo el mundo, Napoleón. Aquí hay un país de pie, y eso es algo que es invalorable y que es lo que ha hecho que el mundo reaccionara. Porque el mundo hoy tiene la posición que tiene en la coalición internacional más formidable que se ha creado en la historia a favor de la democracia, porque aquí ha habido una sociedad que ha resistido 20 años sola, porque nos dieron la espalda, porque había mucha plata, y todavía aquí hay mucha gente haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos, y no todos se visten de rojo, y eso también lo sabemos. Ahora bien, a pesar de que se llevó adelante este proceso de destrucción de la Fuerza Armada, intencional y sistemático, como tú describes, primero por Chávez y después por Maduro, porque sabían que esa Fuerza Armada no iba a permitir que la soberanía nacional se pisoteara, se ultrajara y se le entregara al régimen cubano, hay en la Fuerza Armada hoy una inmensa mayoría, Napoleón, una inmensa mayoría de ciudadanos militares que repudian este sistema. Por eso los han infiltrado con comisarios cubanos, por eso han utilizado la tecnología más avanzada, incluso cubana, para espiarlos, para interceptarlos, para engañarlos, y por eso han tenido que ir deteniendo y torturando cientos de oficiales y soldados e incluso a su familia, algo que nunca había ocurrido en la historia de este país. Eso es lo que te demuestra que Nicolás Maduro le tiene terror a esta Fuerza Armada. Sí. Y que esos miembros del alto mando, corruptos y comprometidos, no representan el sentir de la Fuerza Armada. Ahora bien, todos sabemos que esa fuerza de contención y de persecución es brutal, y así como han reprimido y callado muchos sectores, también están aplicando eso sobre la Fuerza Armada. De allí que nosotros insistimos y planteamos hoy, lo hicimos de Soy Venezuela por la calle del medio, el decirle a la comunidad internacional, no basta con enviar a países vecinos insumos de comida y alimentos, hay que hacer que eso le llegue a los venezolanos que más lo necesitan, y ubicar
a ese ciudadano militar contra la decisión final de qué lado se va a poner. ¿De qué lado se va a poner? ¿Del lado del tirano que colapsa o del lado de una sociedad que está en la calle clamando alimentos y clamando libertad? Tú hablaste de los periodistas y hablaste de los estudiantes, pero mi admiración en especial es para ustedes las mujeres, empezando por ti. Porque desde a los inicios de Chávez, con mis hijos no te metas, cuando quisieron lavarles el cerebro desde muy pequeño, sí, quisieron ideologizar a los muchachos, hasta hoy en día, cuando a una madre le matan al hijo en la calle y la madre ensangrentada todavía con su hijo y llorando, dicen hay que seguir luchando. Mira, eso me recuerda el drama griego, eso me recuerda los grandes momentos de heroísmo del ser humano. Eso solamente creo que se ve en Venezuela. Es por eso que en el mundo entero admiran al pueblo venezolano. Mira, Napoleón, yo he tenido la oportunidad en estos últimos días de hablar, algunas por teléfono porque están en zonas remotas del país, muchas otras he ido a sus casas, he estado en velorios, entierros de jóvenes asesinados por el FAES, la Guardia Nacional en estos últimos días. Y lo que yo me he encontrado es precisamente lo que tú describes. Mira, es algo que conmueve hasta la última fibra. Es algo que hace que mi orgullo de ser venezolana y mi admiración por la lucha de este país adquiera unas dimensiones que yo no tengo cómo transmitírtelo. Pero además de ese dolor está esa fuerza, esa convicción de que nosotros le vamos a dejar a nuestros carricitos, a nuestros nietos, una Venezuela próspera, segura, luminosa y libre. Se la vamos a dejar. Y Maduro más vale que entienda que no nos va a hacer retroceder, que esto ya pasó un punto de no retorno y que tanto dolor no va a ser en vano. Son días muy duros. Tú sabes que yo, si algo he hecho siempre, es apelar a la verdad. Y no está listo. Es decir, no pensemos que esto ya se logró. Al contrario, esta gente nos ha declarado una guerra. Y esto es un conflicto transnacional de orden criminal, pero hoy no estamos solos. Y lo que le quiero pedir a cada venezolano que nos escucha en cualquier lugar del mundo es que ahora tenemos que sacar, el resto, dejar el resto, avanzar, apoyar a Juan Guaidó y asegurarnos que nada ni nadie nos desvíe de una ruta de fuerza, pero que tiene urgencia. Y el momentum que hemos creado no podemos permitir que disminuya en ninguna instancia. Ahora, otra cosa que me admira es la gente joven. Ustedes, los muchachos, los Guaidó, los Leopoldo López, los María Corina, son diferentes. Sin querer menospreciar, porque además hemos tenido grandes, pero grandes dirigentes, como era Betancur, como era Caldera, como era Gustavo Machado, porque también fue un gran dirigente, como era Jovito Villalba, que son los forjadores de los partidos, ¿no? Luego no supieron formar otros muchachos. ¿Ustedes dónde demonios se formaron? Que además tienen la Constitución por delante, tienen la paz por delante, y son realmente demócratas. Es más, mucha gente se metía con ustedes y se burlaba exactamente por eso, que por ahí no se llega, y mira que sí se está llegando. ¿Qué fue esa formación? ¿Dónde se formaron? Te diré, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, el testimonio de una Venezuela que se pretendió fragmentar y dividir, pero que se ha fortalecido y se ha forjado en esta lucha. Y no solo amante de la libertad en términos políticos, sino las enormes aspiraciones de superación. Mira, Napoleón, si algo va a quedar enterrado en estos 20 años de ignominia y de crueldad, es ese paternalismo, estatismo, populismo y clientelismo y militarismo que durante 200 años en distintas fases le ha hecho tanto daño al país. Mira, el socialismo no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y si hay una sociedad que tiene enormes aspiraciones de superarse con su esfuerzo, que aspira al mérito, a la excelencia, al logro personal, la gente que no te pide, yo quiero que me regalen una caja de comida o vivir de una misión. No, yo lo que me encuentro es una Venezuela que dice, yo quiero trabajar y ganarme lo mío, eso sí, lo mío es mío y me lo respeta porque la propiedad es sagrada. Hemos aprendido tanto de estos años que yo estoy convencida
Una vez que logremos esa ruptura y avancemos por una transición, mira, en Venezuela se va a desplegar una energía creadora acumulada que va a transformar este país para siempre. Yo lo he llamado una ruptura histórica, es histórica. Aquí se acabaron esas conchupancias del poder, de grupos económicos que ponían y que quitaban candidatos, de medios de comunicación todopoderosos que silenciaban al país, ¿sabes? Que derivó en esta horror y esta porquería del enchufado y los contactos y ¿sabes? Y los grandes negocios que buscaba además una sociedad dependiente con la mano extendida a través del populismo y la dádiva. Yo siento que hoy, como nunca, Venezuela está lista para avanzar hacia una república liberal, a una sociedad abierta de trabajo, de inversión, de propiedad privada y de inclusión, donde cada uno, así sea el muchachito que nazca en el rincón más perdido de Venezuela, en el hogar más humilde, pueda tener la oportunidad de ir a la mejor universidad de Venezuela, que va a ser una de las mejores del mundo. O sea, esa Venezuela está emergiendo con enorme fuerza y eso implica una nueva forma de hacer política y una nueva forma de establecer una relación Estado-ciudadano, con el Estado a servicio del ciudadano y no al revés. Eso implica dejar atrás muchas prácticas políticas que venían desde antes de Chávez, por cierto, y que tú denunciaste en muchas oportunidades. Y por eso yo insisto que esto es una ruptura histórica y aquellos que creen que pueden regresar al pasado no saben cómo se equivocan. Vamos a salir del chavismo y de las mafias, pero también vamos a dejar atrás prácticas nefastas que crearon un Estado o un gobierno o un partido rico y una sociedad pobre. Eso se acabó. Ahora, María Corina, en los últimos minutos de nuestra conversación, para aprovechar que tú estás aquí con nosotros, quisiera hablar sobre ti, sobre la mujer, sobre el ser humano. Yo supongo que en el momento que tengamos un gobierno democrático, te agarrarás, tú crees que es unas horas para descansar, pero te sale una cura del sueño de por lo menos un mes, después de haber sido golpeada, después de haber sido hospitalizada, después de haber sido maltratada, después de trabajar por todos los rincones del país, partiendo de la nada prácticamente, cosa que solamente han hecho en este país, que yo sepa hasta ahora, 2 personas. Rómulo Betancourt, cuando llegó y los jóvenes no lo querían como candidato de Acción Democrática, y Hugo Chávez, cuando sale de la cárcel, que tenía muy poca popularidad, ya no era el Hugo Chávez del 4 de febrero ni el que fue después, y fuiste tocando de puerta en puerta para hablar con la gente, con el ciudadano. ¿Ok? Pero, ¿en qué momento disfrutas de tu familia, de tus hijos? ¿En qué momento puedes sentarte y comer una comida más o menos decente en algún sitio? ¿En qué momento haces eso? Ay, Napoleón, qué pregunta. Mira, si tú le preguntas a mi marido, te diría que yo hasta dormida en la noche estoy obsesionada en todo lo que tenemos que hacer. Y claro, como mamá, wow, me pega enormemente la culpa, ¿sabes? De haberles quitado a mis hijos tantos momentos que no se van a repetir, de haberles generado tantos miedos, dolores, angustias, momentos de tristeza infinita en que no saben de mí, que se enteran de alguna cosa que suena terrible por las redes sociales y no me pueden ubicar. Entonces, ¿sabes? Son momentos que nunca yo voy a poder resarcir, y ni hablar mi mamá que se ha enfermado. Yo le pido a la vida y le pido a Dios que algún día, al final de mi vida, mis hijos y ustedes, mis conciudadanos, sientan que valió la pena y que yo pude aportar a mi país, y en el caso de ellos que les pude dar más como ciudadana y como servidora comparado con lo que les quité de mamá. Ahora, ellos hoy en día, que ya están más grandes, me apoyan muchísimo y al principio me decían, ya mami, no más. Ya saben que eso no va a pasar, entonces más bien tratan de ayudarme a hacerlo mejor, y son unos críticos feroces, que a mí se me ocurre mandar un Twitter con un error ortográfico o que se me salga una mala palabra así escapada que supuestamente nadie tenía que escuchar, porque tú veas cómo me llaman a regañar. Entonces, al final, uno en esta lucha siente que tú tienes millones de hijos, ¿sabes, Napoleón? Yo voy por las calles de Venezuela y me ponen un bebé en los brazos y es una señal de confianza. Y yo como mamá lo asumo como el mayor compromiso, y ahí se establece un vínculo único e íntimo para toda la vida. Y a mí me apasiona lo que hago porque yo adoro nuestro país. Y yo solo consigo mi vida
en Venezuela y en libertad. Y sé que lo vamos a lograr, Napoleón. ¿Y hay algún momento, alguna pregunta o alguna oración de alguno de tus hijos a lo largo de todos estos años que te conmovió, que te hizo llorar y que nunca más en tu vida vas a olvidar? Mira, son muchísimos, con todos, con mis 3 hijos. Hay un día que yo particularmente recuerdo con mucha angustia y después con alivio. Cuando a mí Diosdado Cabello ordenó que me fracturara en la cara a la señora aquella en plena asamblea, yo llegué aterrada a mi casa porque yo pensaba, ¿cómo le explico esto a mis hijos, no? Y mi hija mayor me vio y se puso a temblar y lloraba y se tapaba la cara, no se atrevía a tocarme. Cuando llegó el chiquito, y que el menor, claro, como hijo menor que defiende a su mamá, lo primero que me dijo es, mamá, ¿dónde está esa señora? Tú sabes, como para el niño que va a defender a su madre. Y yo le dije, no, mi amor. Hay que convertir toda la indignación y toda la rabia en comprensión del momento y entender que no era tu mamá. O sea, no es tu mamá la que agredieron. Es todo lo que nosotros representamos en términos de los principios de la lucha, de las libertades, de la nación venezolana. Me costó mucho que él dejara, quizás que perdonara incluso, aunque yo creo que ella quizás no se ha arrepentido, pero que colocara en el lugar adecuado esa indignación como hijo y asumiera que él también es parte de esta lucha por reivindicar los valores en los que creemos y en vencer el mal, la injusticia y la corrupción. Y en ese plano es que yo trato de que mis hijos se ubiquen. Me costó mucho, fue un momento muy doloroso, pero él me dio una gran lección a mí también como hijo y como jóvenes de estas generaciones, Napoleón. Gracias, María Corina, gracias no por la entrevista solamente, sino sobre todo por lo que haces día a día por los ciudadanos venezolanos, por Venezuela, y ya sabes que eres parte ya de la cosa hermosa y valiente de la historia de Venezuela, de la historia contemporánea de Venezuela. Un gran abrazo y un gran beso, ¿sí? Gracias a ti, que nunca te has cansado y has sido nuestra voz en los momentos donde ha habido mayor silencio en nuestro país. Y nos vamos a encontrar muy pronto aquí. Yo misma te voy a recibir con los brazos abiertos de regreso tú y Ángela en tu país. Dios nos bendiga. Un beso enorme. Gracias, María Corina Machado, una gran luchadora. Bueno, este programa es gracias a y posible, gracias a el nuevo libro de Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplicamos, del ensayo de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, donde él escribió cosas que hoy en día se están dando como novedosas, el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, la novela de Natalia Bravo, En busca del orgasmo, que es la nueva Françoise Sagan, o las nuevas Simone Beauvoir, de lo que es el feminismo, lo que es la lucha, y donde mucha gente va a entender por qué esa necesidad de tener un jefe de tribu que es un dirigente político, porque hay gente que pierde inclusive la noción de lo que le rodea, ¿no? Y ve un mundo diferente. Todo eso tiene su explicación y lo pueden ver y lo pueden entender en este libro En busca del orgasmo, que es una lucha sobre y los hombres descubrimos qué es realmente la esencia de la mujer. Sí, señor, no es un libro porno ni mucho menos En busca del orgasmo, es un libro conmovedor. Todos estos trabajos están en Amazon. También gracias al nombre de The Attitude Dancewear, Doménica Shortino Realtor y Simple Care. Bueno, ellos son los que hacen posible 24 horas, Bravo 24, voz de la democracia y la libertad. Les saludamos, Fernando Ontiveros, mi Twitter es @FernandoMiami. Y quien les habla, Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo. En los controles, Ángel Wilfredo Montero. La coproducción está Beatriz Galindo. En la producción general, Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Yo ya no me pertenezco, yo estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación, entonces yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, entonces es mi responsabilidad, o sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco,
Yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Sinvergüenzas, dan asco, pero bueno. Estos son los acontecimientos por lo que la historia recordará estas últimas 24 horas. Atención. En México asesinan al segundo periodista en lo que va del año. Jesús Eusebio Ramos Rodríguez lo asesinaron mientras desayunaba en un restaurante. México es el cuarto país más letal del mundo para periodistas, con 9 periodistas muertos en 2018. Estados Unidos, el año pasado, empató en el 5º lugar. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió que... ¿Cómo que en el 5º lugar? ¿Ah, sí? Pero no es que es el cuarto país más letal en México. Ok, pero entonces no empató en el 5º lugar. Detrás de México estaba Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos leyendo textual lo que dice la información, ¿no? Por otro lado, en Brasil, el presidente João Bolsonaro pidió que el atentado en su contra no quede impune. En Ecuador, la mayoría cree que el país va por mal camino, según un sondeo. En Nicaragua denuncian nuevos arrestos y agresiones a mujeres en prisión. Asignan $600,000 para centros de emergencia en el centro de Puerto Rico. En Estados Unidos, una investigación reveló cientos de abusos sexuales en una iglesia bautista. Más de 700 víctimas, algunas de las cuales tenían apenas 3 años, fueron objeto de conductas inapropiadas por parte de casi 400 líderes de la Convención Bautista del Sur, congregación que cuenta con 15 millones de miembros. Pero no se asombren que hay muchos de estos elementos que están cerca de que trabajan en las iglesias, que son unos enfermos mentales, que son unos nonateros. Exactamente dónde van los nonateros, donde hay niños. O sea que hay que vigilar en especial cuando se quiere meter en una escuela, porque hay niños, o en una iglesia, porque van niños, a que no se metan de contrabando todos estos degenerados, porque los hay en todas partes y en todo el mundo. Por otra parte, el Vaticano recibió a una delegación de Juan Guaidó y reiteró la necesidad de hallar una solución justa y pacífica. El régimen de Maduro busca impulsar el trueque con India para aumentar las ventas de petróleo y eludir las sanciones de los Estados Unidos. En la India reportan 100 muertos y 300 detenidos por consumo de alcohol adulterado. En la República Democrática del Congo, casi 100 niños han muerto por un brote de ébola y la crisis empeora. Buques de guerra de Estados Unidos desafían a Beijing en el mar de China Meridional, una acción que seguramente provocaría la ira de Beijing. En España, Pedro Sánchez baraja convocar elecciones anticipadas para el 14 de abril, mientras que los partidos de derecha, desde centro derecha, que es el PP, pasando a la extrema derecha, que es el nuevo Vox, convocan a manifestaciones pidiendo la renuncia de Pedro Sánchez. Miren a los payasos estos, que ninguno son venezolanos, que no son venezolanos, dicen, ni golpe, ni invasión, ni guerra. Tú le preguntas, o vele la cara todito, y ninguno venezolano, ninguno. Vean las caras. Oye, ¿por qué esto? Yo soy venezolano, ¿por qué no apoyan eso? ¿El qué? ¿Ah? Ni golpe, ni invasión, ni guerra. Yo soy de Venezuela. ¿Ah? Mira, aquí hay una libertad, usted no tiene por qué grabar. Sí puedo, tengo todo el derecho. Pero no, tengo todo el derecho. No le está dando ningún permiso a usted para grabar ningún. No importa, es mi teléfono y tengo todo el derecho de que hablen de mi país y que todo está bien, por Dios. Pero no tiene derecho a grabar las caras de nadie. Ni nada. Me da igual. Porque si ustedes habláis de libertad, usted habláis de libertad de prensa. Denúnciame. Está ahí. Tú no sabes lo que se vive en Venezuela, cabrón. No sabes lo que se vive en Venezuela para que te estés poniendo estas estupideces. Qué invasión, qué guerra. Por Dios.
Ni siquiera saben cómo se vive en Venezuela. No, pero hemos sabido que Ni siquiera lo saben. ustedes, Los fascistas, los fascistas. Mañana, Madrid, se van a dar hasta un viaje. Vayan a tomar por culo todito, vayan. Mira, a ver, españoles, ni siquiera, ni un venezolano en esta mierda, ni un venezolano, ni uno. Hasta luego. ¿Pero por qué se va a echar? Porque esto es una concentración autorizada. No me toques, no me toques. No me insultes. No me toques. No me toques. Que a nadie le toca. ¿Deja de grabarle la cara a la gente? No. Sí, te va a cara a caer. Y te lo voy a subir porque me da mucha risa. Me da mucha risa a todos ustedes. Los lacayos del imperio. Par de tonto todo. Ni siquiera saben cómo se vive en el país. Ni siquiera saben cuánto. Mira, mi mamá es oncólogo infantil. Mi madre es oncólogo infantil. No sabe cuántos niños mueren de cáncer todos los días. Par de tontos. Lacayos del imperio. Este grupito de extremistas de izquierda exactamente acusan a los demás de lo que sucede cuando ellos llegan al poder. Lacayos de Cuba, ¿no? Son los delincuentes de Miraflores. Estos sí son lacayos de Cuba, como Cuba fue lacayo de la Unión Soviética, que hasta militares tenían adentro, con tal de que Castro tuviera el poder y pudiera hacerse multimillonario. Que no hay libertad de expresión, ¿cómo se llama? Que no permiten la libertad de expresión los ciudadanos democráticos venezolanos. En Venezuela sí había libertad de expresión. Claro que había presiones como en toda sociedad. Donde no hay libertad de expresión es ahora en Venezuela y mucho menos en Cuba. Donde no hay libertad de expresión es en Rusia. Donde no hay libertad de expresión en China. Pero estos pobres ignorantes, fanáticos, ¿no? Eso es lo que dicen a cada rato. Eso es, por cierto, lo están diciendo desde que Stalin llegó al poder. $60 la hora le pagan a estas señoras y señores por su solidaridad con el pueblo. No como el pueblo, además le pagan. Pero bueno, le pagan €60 por la solidaridad con el narco régimen venezolano. Bueno, este es el titular más destacado de parte de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Atención, el Washington Post destaca que a medida que se avecina otro posible cierre del gobierno, legisladores se reúnen en un esfuerzo por reactivar las estancadas conversaciones fronterizas y lograr un acuerdo presupuestario. El USA Today refleja lo siguiente: declarada emergencia de salud en el estado de Washington con más de 50 casos de sarampión en un condado conocido por elegir no vacunar a sus niños. Ah, sí, porque aquí está de moda, sobre todo en cierta clase alta y media alta, de que vacunar a los niños es malo. Es peor que no vacunarlos. Eso no es nada nuevo. Y aunque ustedes no lo crean, y aunque ustedes sepan de la historia de la sanidad, de la salud en el mundo entero, esta gente no cree en eso. Es algo inaudito, señores. Inaudito. Vamos entonces con el Miami Herald, ¿no? Miami Herald dice: familias de víctimas del tiroteo de Parkland de hace un año lanzan campañas para modificar la Constitución de Florida y prohibir armas militares. Este espacio es presentado por Actitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Bueno, vamos ahora con el analista internacional Orlando Goncalves. Él nos quiere hablar de la nueva generación, algo de lo que estábamos adelantando en la conversación con María Corina Machado, una nueva generación al frente de la dirigencia política en Venezuela. Vamos a ver qué nos dice Orlando Goncalves desde Bogotá. Saludos, Goncalves. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte, igual que a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, las riendas del país de Venezuela en este momento están dirigidas o están al frente de ellas gente muy joven. Juan Guaidó, por ejemplo, tiene 35 años y la gran mayoría de quienes les están rodeando tienen más o menos su edad, son contemporáneos. Y es un fenómeno que se viene dando en Latinoamérica, afortunadamente. Por ejemplo, en El Salvador acaba de ser electo en primera vuelta, cosa que no había sucedido después del cese de la guerra, y además rompiendo el bipartidismo de Arena y FMLN, Nayib Bukele, que tiene apenas 37 años. En Costa Rica está Carlos Alvarado con 39, Iván Duque en Colombia con 42, Jimmy Morales con 49, Juan Orlando Hernández, que llegó
con apenas 42, 43 años, ya va por 50, en vista de que torció la Constitución y se hizo reelegir en unas elecciones muy cuestionadas. En fin, son mandatarios que tienen menos de 50 años y la tendencia pareciera ser que camina hacia allá. Por lo menos en Latinoamérica y en las elecciones que se avecinan, los candidatos que están surgiendo son cada vez más jóvenes. Pero el caso específico de Venezuela, tuvimos a una generación como la de Henry Ramos Alup, probablemente la generación del 58, 68. Bueno, y ahí vimos los resultados con la política tradicional, la política de siempre. Después tuvimos gente que un poco más joven y tampoco funcionó hasta que llegó Juan Guaidó y sencillamente se adueñó del liderazgo de calle y está en las calles combatiendo con todos los venezolanos. Y eso es lo interesante, escucha, está en la calle y hace que todo el mundo participe. Ese es el liderazgo nuevo, ese es el liderazgo joven, ese es el liderazgo participativo que involucra a todo el mundo. Y bueno, esperemos que tengan éxito y que muy pronto Venezuela sea libre. Como siempre, un gusto saludarlos. Un joven de la Guaira, empeñado siempre en colaborar, en contribuir, en tratar de aportar siempre en buenas causas, unir a un país que quiere creer en sí mismo, que quiere creer en su potencial y que ha demostrado una y otra vez resistencia y que lo quiere lograr. Bueno, estamos todos en Venezuela, esa es la verdad. Del hambre, del hampa, de un régimen que no respeta ningún tipo de forma o norma. Así que eso no es la preocupación. La preocupación es que eso se perpetúe. Una dictadura y no torpeza. Bueno, no creo que sería un fracaso de Guaidó ni de una movida. Esto es un momento importante que vivimos como sociedad, que ha sido la construcción de muchos pasos. Así que lo que no vamos a rendir nunca, o lo único que caracterizaría como una derrota es que perdamos la esperanza. La esperanza nunca la podemos perder. De renacer. Bueno, yo entiendo. Cada quien aporta en lo que pueda aportar o en su nivel. Quiero agradecer a todos los países del mundo, no solamente Estados Unidos, que tienen una posición muy firme y clara. Creo que ante situaciones de crisis como la que vivimos en Venezuela, de tragedia humanitaria, no se puede ser imparcial. Creo que nos gusta hablar claro y directo. La talentosísima ciudadanía que tenemos, el potencial enorme, infinito de oportunidades, es un sinfín de elementos. Desde tambores, pasando por salsa, merengue, rock, pop, la verdad es un gusto bien variado de musical. Si revisan mi lista de música también van a encontrar los pollitos dicen porque Miranda le gusta, así que es bien variado mi lista de música. Sí, señor, así es Juan Guaidó. Tengo en el teléfono a Bernardo Jurado. Bernardo, adelante, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contento por varias razones. En primer lugar, porque mi admirado amigo Humberto Calderón Berti presentó sus credenciales como embajador representante del gobierno del presidente Guaidó ante Colombia. Creo que ha sido una de las cosas, bueno, él ha sido muy acertado en todo, pero en este caso en particular, con el nombramiento de Calderón Berti como embajador en Colombia, la verdad es que la pegó, la botó del estadio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estoy muy contento porque el senador Marco Rubio el día de hoy ha dicho algo que venimos diciendo en este programa hace rato,
Y este mensaje es para los militares, para mis colegas. ¿Saben una cosa, señores generales y coroneles? Que todavía tienen duda y que todavía no saben si son moluscos o son mariscos, que lo mejor que pueden hacer es apuntar sus cañones hacia el lado correcto, que es hacia Nicolás Maduro Moros, por una razón lógica. El presidente este individuo Nicolás Maduro, expresidente, ¿no? Porque el ex no se lo puede quitar a nadie, no es un hombre que puede ofrecer absolutamente nada para cambiar la penosa circunstancia del país. De manera que el senador Marco Rubio está diciendo algo que me encanta. Él dice, senador republicano, advierte el día de hoy, lunes, que estamos hablando, que las garantías ofrecidas por el presidente Juan Guaidó y el gobierno de Washington a altos mandos militares de Venezuela, si ayudan, si contribuyen a que se vaya Maduro y que por supuesto cese la usurpación y vayamos a un gobierno de transición para luego ir a unas elecciones libres, si contribuyen, pues a restaurar la democracia, estas personas, tanto el gobierno de Washington como el gobierno del presidente Guaidó, le garantizan inmunidad. Pero esta oferta, esta inmensa oferta que deben aprovechar, señores coroneles, generales y almirantes, no va a durar por siempre. Se les está acabando el tiempo y les recomendamos desde esta tribuna que sean coincidentes con su manera de pensar, pero olvídense de ustedes, pregúntenle a sus mujeres a ver si están de acuerdo con que ustedes sean un general del gobierno de Nicolás Maduro y allí tendrán la respuesta, ¿no? Ahora, espérate un momentico, Bernardo. Todos estos generales, por lo menos la enorme mayoría, fueron puestos allí a propósito por su forma de pensar. Y además se les dio dinero, negocios, por un lado. Y los que realmente comandan tropa y mueven, que son los tenientes coroneles, están desarmados y su familia tienen graves problemas como el resto de los venezolanos. Por otro lado, no se trata de que salga del poder y renuncie un político malo y ladrón. Ellos no son políticos. Tratarlos como los políticos es un error y los beneficia a ellos. Ellos son unos delincuentes, narcotraficantes y unos asesinos. Y además que quienes lo tienen ahí retenido, más que los generales, yo creo que más bien son la gente de Hezbollah, del ELN, de la FARC y fundamentalmente el narcotráfico. Y toda esa gente prefiere a Maduro muerto, ¿no?, que rendido, porque lo han demostrado a lo largo de la historia, porque son unos delincuentes. Tú no puedes llegar a acuerdos con delincuentes y además tú no puedes hacer que un narcotraficante se entregue. ¿Conoces alguno? No hay ninguno y vamos a tener que complacerlos. En cuanto a muerto, que lo prefieren muerto que rendido, tendremos que complacerlo, porque yo que soy un hombre democrático y absolutamente pacifista, deben ustedes entenderme, por favor, lo ruego, que el cambio y la salida de los usurpadores, de estos ladronzuelos, como tú bien los nombras, puede pasar inclusive por la violencia. Y no solamente esto, aunque este es un caso inédito en el mundo, y lo repito y lo seguiré repitiendo, podemos verlo, o ellos se pueden ver en el espejo de Gaddafi, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo, porque a él se le ofreció una salida hacia otro país. Y así como Milosevic también. Entonces, véanse en ese espejo, me refiero a Nicolás Maduro, que se vea en ese espejo. Y si no quiere hacer caso, pues miren, el cese de la usurpación tiene previsto, entre otras cosas, de manera democrática, la violencia. Y si es violencia lo que quieren, pues la tendrán a granel. Pero el mensaje para los militares tiene toda la razón. Los militares hoy en día forman parte de la ecuación política, no así en los tiempos en que yo era militar. Forman parte de esta ecuación política porque yo no era el militar del presidente Caldera o era el capitán de navío del presidente Carlos Andrés Pérez. No, yo era el capitán de navío de la Armada de Venezuela, sea el presidente que sea, porque las Fuerzas Armadas obedecen a los intereses de un país y no de un partido político de Caldera, de Pérez o de Chávez. Hecho ese punto, estos individuos que se autodenominan delincuencialmente, para que sepan, violan la ley, violan la Constitución y violan las leyes y reglamentos militares, diciendo yo soy chavista, profundamente antiimperialista, y cuánta tontería le agregan a ese rosario que la verdad es que es penoso, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, bueno, le estamos dando una salida elegante. Creo que es una salida inteligente. ¿Que cobraron? Claro que cobraron, son unos pillos todos. Pero ¿qué les parece si ayudan? Porque a las
justicia norteamericana, si usted ayuda, así sea culpable, usted ayuda, le bajamos la pena. Dígame con quién más estaba usted. Bueno, yo estaba con Napoleón Bravo, con Bernardo Jurado y con Juan Pérez. Ah, bueno, muy bien. Entonces usted no va a pagar 10 años de pena, sino 8. Eso es lo que pasa con Andrade, por ejemplo. Dime. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Andrade. Eso fue lo que iba a pasar con Andrade, pero como él es más vivo que los demás, no cumplió su palabra y les advirtió al enemigo, o sea, a sus panas, a sus partners, que estaban en esta investigación. Eso lo descubre el FBI. Y por supuesto ahora le empujaron, no me acuerdo cuántos fueron, 12 años de cárcel o 10 años, no me acuerdo. Ahora, fíjate una cosa, Bernardo, yo no mencioné a propósito ni el G2 cubano, ni Rusia, ni China, porque el G2 cubano demostró, primero, el 12 de abril que salen corriendo y que tienen unos sitios para esconderse y salir del país como lo hicieron el 12 de abril. Pero además porque tanto Cuba como China como Rusia no quieren perder sus negocios con Venezuela y inmediatamente van a atender y van a contestar quien lo llame por el teléfono rojo nuevo de Miraflores. Pero una cosa son ellos y otra cosa es Hezbollah, el ELN, la FARC y sobre todo el narcotráfico. Sí, estamos hablando de diferentes escenarios, estamos hablando de diferentes protagonistas, ¿no? Déjame arrancar por China y Rusia, que creo que son los más icónicos. El mensaje para los chinos y para los rusos, que lo mejor que pueden hacer es callarse la boca y esperar a que haya un gobierno de transición y elecciones libres, porque con Maduro les garantizo que no van a cobrar el poco de millones que le deben, no lo van a hacer, porque ya Maduro simplemente no tiene dinero, punto. Hecho ese punto, ahora vamos a hablar de Hezbollah. Hezbollah tiene otro comportamiento, un comportamiento que puede ser psicoanalizado de otra manera. Son terroristas que no tienen miedo a morir y que tienen una situación mental diferente a nosotros los occidentales. Pero Hezbollah, que ha sido pagado y ha sido hospedados en Venezuela por años, para que sepan, hay varias células dormidas de Hezbollah que ya no están tan dormidas. Pues Hezbollah tiene una lógica diferente, que tiene que atacar de manera militar. Pero tiene muchos años, tiene por lo menos una década, porque yo recuerdo en mi programa 24 horas que fuimos los primeros que denunciamos la presencia de Hezbollah y de otros grupos terroristas en ese momento entrenando en Margarita o escondidos en la isla de Margarita, en el lado desértico de la isla, en Manao. Cuando tú denuncias eso, ellos fueron pasados intempestivamente al estado Anzoátegui. No, y a mí me empiezan a perseguir y ametrallaban mis casas. Imagínate, bueno, cuando tú denuncias eso, te lo digo porque tengo la información militar de que fueron pasados de manera secreta a Anzoátegui, donde estaba la loca esta, que ahora mismo es el defensor del pueblo. Tarek William. Tarek William Saab. Y cuando digo loca, de verdad es loca, no estoy exagerando, ni estoy siendo burlón, es una loca perdida. Y entonces se lo pasan a Tarek William Saab, que los hospeda y que comienzan a operar en el estado Anzoátegui cuando él era gobernador. Pero entonces tú eres un target de Hezbollah, infiero, ¿no? ¿Cómo que un target de Hezbollah? Claro, si tú los descubriste. Ah, no, yo lo descubrí en el programa porque fueron a denunciarlo militares decentes y honestos y sacamos fotos y todo de donde estaban y donde guardaban las armas, cuando entrenaban a gente local venezolana, por cierto, que la mayoría, bueno, a todos les pagaban, pero que la mayoría, te aseguro, que si tuvieran que agarrar las armas para defender el régimen, no lo harán. Sí, claro. Pero los de Hezbollah, claro que lo van a hacer. Bueno, entonces la pregunta inicial. Ajá. Déjame desarrollar la parte del narcotráfico, que es una parte no menos importante. Cuando el narcotraficante, cuando cierra el círculo de fuego, combustible, comburente o carburante, uno de los catetes, de los catetos de ese triángulo interesantísimo, es tener a la fuerza del orden de su lado para que simplemente contribuya con el desorden. Ese es el caso de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque ellos producen la cocaína, la exportan o la llevan a Venezuela, de alguna forma lavan los dineros del narcotráfico y por supuesto necesitamos que las carreteras estén libres para poder transportarla a cualquier sitio y de ahí a los destinos europeos o a Norteamérica o a Centroamérica, que por cierto tengo que decirles
que en un programa de televisión de investigación que hicimos hace años, habían caído en El Salvador al menos 22 aviones apagados. Imagínense ustedes, llegaban apagados porque se quedaban sin gasolina. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas, de alguna forma, o un sector de las Fuerzas Armadas está con ellos y un generalote ordena, manda un piquete de soldados, inclusive a escoltar el transporte de cocaína, bueno, hicimos el gran negocio del siglo, ¿no? Estamos en el país correcto para seguir haciendo negocios y seguir exportando la cocaína a los destinos europeos, caribeños, centroamericanos y, por supuesto, Norteamérica. Claro. Bueno, gracias, Bernardo Jurado. Y felicitaciones de nuevo por todos tus trabajos literarios, ¿ok? Gracias, chao, muy amable. Hasta luego. Bernardo Jurado, señores. Pueden seguir a Bernardo Jurado por su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado y también por su Facebook. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? Vamos ahora a ver cómo está el tiempo en las próximas 24 horas. Se pronostica en Caracas y un día con nubes dispersas y noche despejada. Eso es para el martes. La temperatura máxima será de 36 grados centígrados y una mínima de 22. Y también para Maracaibo la temperatura máxima será de 30 grados y una mínima de 24. Y tenemos en línea, y prometo no hacerle ninguna pregunta como nunca se la hago porque él habla perfecto, corridito, y no tengo nada que preguntarle, a Efraín Cruz. Adelante, Efraín, cuéntanos de la historia de estas últimas 24 horas. Un gran saludo para todas las personas que escuchan todos los días 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito, en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos esta semana con información importante. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, pidió este lunes a Juan Guaidó que solicite a Estados Unidos una protección temporal para los más de 70.000 venezolanos que están en un limbo migratorio. En una carta dirigida al presidente encargado, Juan Guaidó, VPEX pidió su mediación ante Estados Unidos para la concesión de un estatus de protección temporal a los venezolanos que, según esta organización, se encuentran en este país debido a la inestabilidad política que se vive en Venezuela. En Estados Unidos viven más de 70.000 venezolanos que están en un limbo migratorio y algunos de ellos no tienen estatus legal, por lo que es muy importante lograr que tengan una protección temporal mientras cambia y se estabiliza la situación en Venezuela. Esto lo precisó la organización. Actualmente hay en el Congreso de Estados Unidos varios proyectos de ley que buscan la concesión del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos huidos del país por la crisis. En la carta, el presidente de VPEX, José Antonio Colina, manifiesta su apoyo a Guaidó, reconocido por más de 40 países como el mandatario interino de Venezuela, en la difícil tarea que supone el desalojo de la tiranía que usurpa el poder en el país. La petición de VPEX se produce en medio de una crisis de emergencia humanitaria en Venezuela y que ha provocado una hambruna que, en palabras de este lunes de la diputada Gaby Arellano, sobrepasa los estándares de países en guerra o que sufrieron catástrofes naturales. Venezuela, como lo saben, vive una situación crítica con el enfrentamiento entre el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, y el todavía mandatario Nicolás Maduro, que se niega a abandonar el poder y además a dejar de entrar al país la ayuda humanitaria acumulada en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. También, antes de seguir con las noticias, debo informar que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron en la mañana de este lunes a Leocenis García, presidente de Pro Ciudadanos, en las instalaciones del aeropuerto José Tadeo Monagas en Maturín. El dirigente se encontraba en la capital de la entidad luego de participar en actividades del movimiento y se encontraba en el aeropuerto para trasladarse a Caracas. Hasta ahora, el CICPC y los organismos del Estado no han emitido ninguna información oficial sobre su detención o las razones de esta captura. Y, por supuesto, antes de terminar, Anderson José Estaba, un instructor físico de 30 años de edad, fue hallado muerto este domingo en un calabozo de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC en El Hatillo, en Caracas. Los primeros resultados de la autopsia revelaron que el hombre, quien tenía 1 año y 44 días privado de libertad por presunto homicidio, murió luego de recibir diversos golpes. Esto, bueno, reseñado por la prensa. Estaba detenido cuando algunos funcionarios policiales lo abordaron en un gimnasio de la Universidad Metropolitana. Allí le dijeron que estaba solicitado por los tribunales. Cuando ingresó a la dependencia policial, la víctima pesaba más de 100 kilos y durante el tiempo que estuvo detenido bajó más de 60. Bueno, así están las cosas por Venezuela, como siempre, desde Caracas. Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre
de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias a Efraín Cruz, siempre un gran reporte que nos lleva directamente desde Caracas. Bueno, y ahora vamos a conocer el comentario desde Alemania de Daniel Lara Farías, el conductor del programa Así Nos Va. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti, para toda la audiencia de 24 horas. Hay una preocupación, Napoleón, creo que es la preocupación de todos, ¿no?, de todo el mundo con respecto a Venezuela, referente a la ayuda humanitaria que se requiere para superar la espantosa tragedia que se vive en Venezuela con la falta de medicinas y de medicamentos para enfermedades graves, para enfermedades crónicas y de alimentos inclusive, que tiene en jaque a la población permanentemente de cola en cola buscando cómo cubrir sus necesidades. Y creo que la preocupación con respecto a la ayuda humanitaria es lo suficientemente grande como para que se entienda que no es un tema de los políticos, de la clase política venezolana, de los altos mandos militares, ni del alto mando político y militar de los Estados Unidos. Es que estamos hablando de un problema humano. Y estamos además hablando de unas cuestiones que desde el punto de vista político, fáctico, por decirlo de alguna manera, podría analizarse de la siguiente forma. Una persona que tenga un hijo enfermo, que tenga un familiar enfermo o una persona enferma que requiera tener medicinas y que requiera tener esa ayuda humanitaria, no va a esperar que el gobierno deje entrar la ayuda por la frontera. Es que va a haber una movilización. Yo estoy convencido de que va a haber una movilización de la gente. La gente se va a ir a la frontera a buscar la ayuda humanitaria. Y van a pasar dos cosas además. Que por la fuerza de los hechos, los militares van a tener o que dejar pasar la ayuda humanitaria o dejar pasar a la gente para ir a buscar la ayuda humanitaria al otro lado de la frontera. O abrir fuego y matar a una buena cantidad de venezolanos que quieran pasar hacia el otro lado. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo son las cosas aquí. Aquí vamos a ver hasta dónde le llega el corazón a los militares que están apostados en la frontera. Pero luego está otro asunto que también es importante, que es lo relacionado a las fórmulas utilizadas para hacer el debido reclamo de la ayuda. Si la ayuda humanitaria la tiene Guaidó, si las medicinas la tiene Guaidó, si los medicamentos para enfermedades crónicas y además de eso, insumos para los hospitales, los tiene Guaidó y los tiene en la mano y los muestra, digo, aquí están, y no se lo dejan llevar a los hospitales, y un médico chavista se niega a recibir esa ayuda y permite que los enfermos se mueren, ahí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad particularizados. Estamos hablando de familiares que van a reclamar que se reciba la ayuda. Estamos hablando que puede ocurrir que de abajo hacia arriba se obligue a la entrada de la ayuda en Venezuela. Y va a pasar también, creo yo, Napoleón, que muchísimos venezolanos van a dejar de reclamarle al chavismo y a Nicolás Maduro. Y van a empezar a reclamarle a Guaidó que meta la ayuda, que la traiga, que la ponga aquí. Entonces yo creo que los acontecimientos aún están por verse. Yo creo que todavía queda mucho por desarrollarse. Y me parece que no es lícito dejar de entender cómo avanza esta situación desde un punto de vista, o sea, con unos tiempos políticos que no están casados con los tiempos de los enfermos. Porque una cosa es una reunión política y sus resultados, y otra cosa es un enfermo esperando su medicina. Y por eso ese enfermo que está esperando su medicina, sus familiares y su entorno, va a actuar de una manera distinta como va a actuar el político. Entonces, creo que todavía nos falta mucho por ver, y ojalá lo que estemos por ver sea realmente definitivo. Ha sido todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Más claro, imposible, ¿no? Sí, señor. Bueno, fue Daniel Lara Farías desde Alemania. Para seguir a Daniel Lara Farías pueden hacerlo a través de su Twitter, @delaraf. Y tenemos acá un informe que publica la agencia argentina Infobae que dice lo siguiente: Juan Guaidó confirmó este lunes que ya fue entregado el primer cargamento de la ayuda humanitaria que gestiona desde hace días y que el régimen de Nicolás Maduro ha estado bloqueando. Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud con 85.000 suplementos que traducen en 1.700.000 raciones nutricionales
para niños y 4.500 suplementos para embarazadas, señaló el presidente interino de Venezuela en su cuenta de Twitter. Bueno, y aquí tengo a Daniel Lara Farías, iba a decir, tengo a Gustavo Díaz de Dollar Today, exactamente, para que nos diga qué demonios es lo que está pasando y cómo boicotea el Pato Donald, McDonald, Daisy, Goofy, el capitalismo, la oligarquía, cómo boicotea el Bolívar soberano. ¿Cómo está ese Bolívar soberano, Gustavo? Hola, Napoleón, mi saludo a la audiencia de la 24. El dólar cierra el lunes 11 y abre el martes 12 en 3.275,24. El dólar implícito en 45. El DICOM del régimen 3.306,36. El Bitcoin en 3.179,15 y el euro en 3.703,2. Qué barbaridad. Bueno, muchas gracias, Daniel. Daniela, pues Gustavo Díaz de Dollar Today. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Bueno, ¿tuviste la entrega de los Grammy? No. O sea que tú no eres muy musical, que digamos. Sí soy, pero no pude. Estaba en otra asignación especial. Espero que haya sido placentera. Muy buena. Porque fue ayer domingo. Pero quien le gusta mucho y que sabe mucho de música es Alfredo Churión. Allá, ¿dónde es que está Alfredo? ¿En Kentucky? ¿Dónde es que está? Kentucky, en la tierra de los caballos. Están bajo cero todavía, porque esta mañana estaba hablando con él, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué nos dice de la entrega del premio más importante de la industria discográfica mundial, el Grammy. Adelante, Alfredo. Saludos, amigos, les habla Alfredo Churión, esta vez para hablarles de la 66ª entrega de los premios Grammy que se realizó anoche. Una noche que se llamó la Noche de las Mujeres y el Rap, porque fue prácticamente gran cantidad de damas recibieron el premio y por primera vez un acercamiento a la música de rap y un reconocimiento a todo lo que están logrando. Como la más importante, la que obtuvo mayor cantidad de premios Grammy, fue la cantante de música country Casey Musgraves. Se llevó 4 premios Grammy a su casa por su nuevo álbum Golden Hours, Horas Doradas. El rapero Childish Gambino, llamado en la realidad Donald Glover, se llevó 4 premios también dentro de la categoría de música rap. Lady Gaga y Brandi Carlile se llevan 3 premios cada una, y los grandes favoritos, que eran Kendrick Lamar con 8 nominaciones y Drake con 7, tan solo consiguieron 1 cada uno. La primera mujer en ganar un premio a mejor álbum de rap es Cardi B, con su trabajo Invasion of Privacy, invasión de la privacidad. De este trabajo destacó el tema I Like It Like That, con el sampleo de ese bugalú de Pete Rodríguez de hace ya casi 40 años. La mejor nueva artista es Dua Lipa, y otra que ganó el premio al mejor álbum pop vocal fue Ariana Grande, que no asistió a la ceremonia, pero ganó el premio al mejor álbum pop vocal con Sweeter. El mejor álbum de pop vocal tradicional para Willie Nelson con My Way. Este señor tiene 95 años, va para los 90 años y todavía está en el candelero. El mejor grupo de rock, el Grammy para mejor grupo y álbum de rock, es para From the Fires, de la agrupación Greta Van Fleet, los nuevos Led Zeppelin y
como Grammy honorífico, Grammy especial para Julio Iglesias por una buena cantidad de años de una larguísima y a veces aburrida trayectoria. Chao. Chao, señor. Entonces, Alfredo Churión. Bueno, hoy tuvimos con emoción. Sí, señor. Hoy tuvimos a Alfredo Churión desde Kentucky, a Bernardo Jurado desde Miami, a María Corina Machado desde Caracas, Efraín Cruz desde Caracas, Efraín Cruz desde Caracas, Orlando Goncalves desde Bogotá, Gustavo Díaz desde la frontera colombo-venezolana, el profesor Jurado desde acá, desde Miami. Sí, y Daniel Lara Farías lo tuvimos desde Alemania, señores. Y ahora vamos a tener a Boss Bay para finalizar el programa, pero antes vamos a agradecer a Ángela Sago y su nuevo trabajo En nombre de los pobres los multiplicamos, la nueva novela de Bernardo Jurado, Volando en el ataúd, el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, la novela y el estudio de cómo es el feminismo y cómo somos los seres humanos y por qué necesitamos a Dios y necesitamos al líder político, de Natalia Bravo, y su libro En busca del orgasmo. Estos 4 trabajos en Amazon. También en nombre de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care, todos ellos presentaron 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Cada día un sueño nuevo que buscar, bajo el cielo azul alegre que me das. Si el camino se hace duro, ¿qué más da? Con amor y valentía voy para allá. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y en el llanto. Siempre quiero amanecer entre tus brazos, de sábanas que se alargan sin descanso, que mis niños se diviertan correteando. No hay juguete que se iguale en nuestros campos. Solo quiero envejecer entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar con 4 arpas y con tambores. Con trabajo ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Y en tu gente que no para de soñar, ha encontrado la esperanza, un buen hogar. Sonreímos, venga o no la adversidad. Yo te ayudo, tú me ayudas, es normal. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y el llanto. Siempre quiero amanecer entre tus brazos, de sábanas que se alargan sin descanso, que mis niños se diviertan correteando. No hay juguete que se iguale en nuestros campos. Solo quiero envejecer entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar con 4 arpas y con tambores. Con trabajo ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Claro que sí, con buenas acciones podemos llevar alegría a los corazones, dándonos la mano sin diferencia. Como buen ciudadano despertemos conciencia. Lindos paisajes, mujeres hermosas, un clima perfecto, gente talentosa, tierra cadenciosa, llena de buenas cosas, donde se vive duro más pero también se goza. No hay juguete que se iguale a nuestros campos, que se iguale a nuestros campos. Entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar con 4
ilusiones.